Lo primero que vamos a aprender es a hacer el nudo corredizo, que es el nudo inicial para luego tejer la cadeneta. Entonces, tenemos la hebra más corta y la dejamos por atrás, ¿sí? Entonces, giro la lana y dejo la hebra más corta por atrás y la hebra que va hacia el ovillo por delante. Luego, la más cortita la paso por delante del aro y agarro las dos y tiro. Una vez que ya hicimos el nudo corredizo, nos disponemos a tejer la cadena o cadeneta. La cadeneta está compuesta por cadenas. ¿Y cómo yo tejo las cadenas? Vamos a enrollarnos la lana y vamos a pasar el crochet hacia tu cuerpo con el piquito hacia arriba y giramos. Y al girar lo sacamos por el aro que acabamos de hacer. Luego repetimos. Y así durante todo el largo que necesitemos. En este caso vamos a tejer 20 cadenas para pasar a la explicación de los puntitos. Una vez que ya tenemos la cadeneta tejida, que se debería ver como una espiga, ¿cierto? Y contamos que tenemos 20 puntos, vamos a tejer el punto bajo. Este es el punto más básico y para poder tejer la primera corrida uno debe tejer una cadeneta en el aire, o sea, una cadeneta más de las 20 que ya tejimos. Luego de tejer esa cadena vamos a tejer el punto bajo. ¿Cómo tejo el punto bajo? Tengo la cadena que yo ya tejí, que es la de subida, y voy a tejer la segunda cadena, que es esta de acá. Entonces, paso el crochet por el primer punto, es decir, por la primera cadena, y paso por debajo de la primera hebra. Me debe quedar una hebra por encima y me deben quedar dos hebras por abajo. Entonces, tomo la lana, la saco por ahí, por esa cadeneta que tejí, y me van a quedar dos hebras en el crochet. Y lo que hago es tomar la lana y pasarla por ambos puntitos. Luego hago lo mismo, paso al siguiente punto, paso el crochet, tomo la lana, me quedan dos y tejo. Y así durante toda la corrida. Tejo acá, me quedan dos y tejo. Cuando llegamos al final de la primera corrida, nos vamos a encontrar con el último punto, que es este de acá, justo delante del nudo corredizo que hicimos al principio. Entonces nos vamos a meter en la última cadena, que es un poco difícil, y vamos a tejer el punto. ¿Ok? Ahí tenemos la primera corrida de punto bajo. Ahora vamos a tejer la segunda corrida. Cada vez que uno empieza una corrida nueva, es necesario tejer cadenetas de subida. Estas cadenetas son para darle altura al punto. En este caso, como estamos tejiendo punto bajo, corresponde subir con una cadena cada vez que yo empiezo a tejer una corrida. Entonces, terminamos la corrida, hago una cadena y giro el tejido. ¿Cuál va a ser el primer punto que debo tejer? Es el puntito, ese hoyito de ahí, ¿cierto? Este de acá, que está justo
después de la cadena que yo ya tejí. Entonces me meto en el primer punto, que sería, si ustedes se fijan, mirado desde arriba, pareciera ser una especie de espiga, ¿ya? Cada uno de estas espigas o cada uno de estos eslabones serían un puntito. Entonces me meto debajo y son de dos. Si se nota bien ahí, son 2 hebras, ¿ya? Entonces me meto debajo de eso, saco y tejo. Y sigo exactamente igual que en la primera corrida. Me meto en el segundo punto, debajo de esas 2 hebras, saco, me van a quedar 2 y luego las tejo, ¿ya? Y así por toda la corrida. Cuando lleguemos al final de la segunda corrida, sigo tejiendo de la misma manera y aquí me daré cuenta de que me falta un puntito, ¿cierto? Porque no está recto. Entonces tejemos el último punto, que sería este de acá, y lo tejemos. Es súper importante que cuando ustedes vayan tejiendo sepan muy bien con cuántos puntos empezaron para después contar, y que la cantidad de puntos que hay al principio tiene que ir al final, ¿ya? Porque si no, si hay más puntos estaríamos aumentando el tejido y si hay menos puntos estaríamos disminuyéndolo, ¿ok? Esta sería la segunda corrida, y para comenzar la tercera hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la segunda. Recordar levantar el punto, que sería una cadena, girar el tejido y el primer punto que tejo es este. Es decir, es el primer puntito pegadito a la cadena y lo tejo. Una vez que terminen la última corrida, es importante saber cómo cerrar. Esto es súper simple. Uno termina la corrida ahí, ¿cierto? Y lo que uno hace es hacer una cadena, tiras un poco el hilo y cortas. Y luego lo pasas completo. Ahí queda cerrado y terminado la muestra del punto bajo.